Listo. Jesús y sus hermanos. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, sal de ahí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Qué interesante, ¿no? Le dijeron, no te escondas. Porque Jesús sabía lo que le iba a pasar, digamos. Pero ni siquiera sus hermanos creían en él. Bien, ¿no? Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. De por sí ya ahí odiaban a Jesús. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Jesús enseña abiertamente en el templo. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. La verdad es que, o sea, imagínense, Jesús hacía milagros, decía la verdad sin importar cualquier cosa, hablaba con autoridad. Y había gente que le decía, sí, es un buen hombre, y había otra gente que decía, es un farsante. Y otra gente, y la gente que pensaba que Jesús era un buen hombre, no lo hablaba. O sea, no podía decir y comentar, oye, sí, sí, o sea, yo creo en Jesús, vos crees, es un buen hombre, porque tenían miedo, miedo de que les pase algo, miedo de que los encarcelen, tenían miedo. La gente vive con miedo. Entonces, por eso no se atreve a hacer las cosas que quiere, no se atreve a decir su verdad, no se atreve a nada, porque vive cagada de miedo. Y no es actualmente nomás, ahorita lo que más nos atemoriza es el que dirá, ¿no? Es ay no, pero si hago esto, ¿qué van a decir? Que siempre en todas las redes pasa uno se planta un montón de filtros, que quiere verse bien, que quiere toda la gente. Ahorita el mayor miedo actual es el que dirán. Y antes también lo era, porque era, ay, ¿qué van a decir? Y si me hacen algo por decir eso. Y oye, ay, ¿qué van a decir? Me voy a ver mal. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Solamente es diferente época. Y ahorita tenemos tecnología, digamos, ¿no? Cosa que si decís algo a redes, le llega hasta en la China. Le llega hasta en la China, literalmente. Entonces la gente vive con miedo. ¿Y qué es el miedo? Es lo contrario a Jesús, porque Jesús es amor, Dios es amor. Y si vos vivís cagado de miedo, entonces ¿en qué estás viviendo? Estás viviendo con el diablo dentro tuyo, no estás viviendo con Dios dentro tuyo, porque Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia. Y si vos no haces ninguna de esas tres, porque no estás alineada, entonces estás viviendo del otro lado. Y del otro lado no viene nada bueno. Puede que te dé al inicio así todo, pero después te lo va a quitar y te va a hundir porque nada que no esté construido con Dios, de referencia con Dios siendo tu estructura, dura. Nada dura si Dios no está en el centro. Nada. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Y en otro versículo te dice que, bueno, no es en un versículo, lo leí en el reto de 90 días con Yados, que dice que tu alma es la que te da esas palabras sabias que decir. Porque a veces uno habla, no sé si les ha pasado, uno habla algo o palabras que nunca había pronunciado, o sea, en su léxico no estaban, y luego pum, empezás a hablar y vos decís, ¿y de dónde sé esto? ¿Y de dónde escuché esto? Porque ni siquiera lo has leído. Entonces tu alma es tu espíritu, es Dios hablando a través de vos. Porque imagínense, Dios es todopoderoso,
¿Ustedes creen que no sabe todas las palabras habidas y por haber todo el conocimiento del mundo, toda la inteligencia del mundo? Obvio que sí. Imagínense si ustedes dejan que Dios habite en ustedes. Ustedes van a tener todo el conocimiento, toda la inteligencia, toda la sabiduría, porque Dios es eso. Dios es todo, literalmente. Dios es todo. Así que Jesús le dijo, mi mensaje, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Y él decía, alíñense, conózcanlo para que vean que yo no hablo huevada. Eso te está diciendo acá. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Y volví a decir, no el caso de los pastores. Pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. ¿Por qué tratan de agradar? A ver, ¿por qué tratan de agradar a todas las personas? ¿Cuál es la razón para que busquen agradar tanto? Ay, para que me vea bien. Ya, pero ¿para qué quieres que te vea bien? ¿Cuál es la necesidad de agradar tanto? ¿Cuál es la necesidad de mentirte a vos misma para agradar a otra persona? Si no te gusta ir a ese lugar, decilo. Obvio, o sea, si estás en una conversación y esa persona habla algo que está en contra de tu filosofía de lo que vivís vos, y no decís nada, decís, ah, sí, 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 solo por agradar. ¿Por qué te estás mintiendo? O sea, de la única persona que tenés que sentirte orgullosa es de vos misma. Entonces, ¿para qué te mentís para agradar? ¿Cuál es la necesidad de mentirte para agradar? A las personas no les interesa tu vida. A las personas lo único que les interesa es juzgarte. Nada más les interesa. Porque ellas se creen perfectas. Hay personas así que tienen mucho ego. Pues hay personas que tienen tan poco amor y tan poca estima que lo único que tienen es un ego multiplicado para esconder esa poca estima que se tiene. Entonces, imagínate, tratas de agradar a alguien así. Alguien que no se tiene ni amor propio. No, no tiene sentido eso. Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Uy, acá ya tiró el facto, ¿no? Que iba a salir más adelante. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés, pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto. Para no violar la ley de Moisés, entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Imagínense, las leyes las tenían tan impuestas que literalmente la circuncisión no pasaba nada, ¿no? En el día de descanso. Pero Jesús que sanó a alguien que estaba 38 años paralítico, que literalmente hizo un milagro, lo sanó. O sea, es literalmente un milagro. Lo juzgan por hacer algo bueno. ¿Y saben por qué lo juzgaron? Porque ellos no conocían a nadie que haga eso. Porque vino algo desconocido. Por eso es que las personas lo juzgaron. Porque en vez de creer lo maravilloso que hacía, prefirieron juzgarlo. ¿Por qué? Porque prefieren regirse a las reglas que tienen. Y eso es lo que pasa actualmente con las religiones. Viene alguien a decirle la verdad, Dios está dentro de vos, no necesitas tu templo, sos vos, te tenés que congregar en vos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que entrar en vos y que dice, ¿qué cómo vas a decir eso? Que blasfemas, que echa la santa, porque tienen un montón de creencias de mierda acá, creencias religiosas que les ha implantado. Y ni siquiera es lo que ellos creen, ni siquiera ustedes lo creen, es lo que le hicieron creer. Y sus padres es lo que le hicieron creer los padres de sus padres y los padres de los padres de sus padres. ¿Entienden? Entonces todo fue implantado por un hombre. Nuestras creencias fueron implantadas por seres humanos. ¿Por qué creen que les digo siempre? Cuestionen. ¿Por qué? Cuestionen. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me dicen esto? Y tiene que ser verdad. Cuando empiecen a cuestionar van a ver que le va a llegar una crisis existencial tremenda, pero van a empezar a ser más libres. Van a empezar a ver con claridad, porque la claridad mental es maravillosa. O sea, que vos sepas
que aunque todo el mundo te diga, no, esto es así, vos sabés que es de la otra manera, eso simplemente es Dios para darte esa certeza de decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, aprendan a cuestionar todo. Que nada sea la total verdad, solamente su verdad, lo que ustedes creen o lo que sienten que Dios les dice. Eso, porque si ahorita sintieran que lo que yo les digo no es Dios, ustedes se salieran de la sala. Se hayan salido, no estarían esforzándose el doble por levantarse un sábado a las 5 a entrar, si no sintieran que es lo correcto estar acá. Lo mismo con las personas del live. Si no sintieran que es correcto estar acá o verme, se hayan salido. Entonces sienten que es lo correcto y por eso se quedan. Hagan el caso a sus sentimientos. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es él el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Y ahí tendrían otra creencia. Cuando venga el Mesías va a aparecer como va a descender del cielo. Eso era lo que ellos creían. O sea, no podían creer que Jesús vino y salió de una mujer terrenal, digamos, ¿no? No podían creerlo porque tenían sus creencias implantadas. Ellos creían que el Mesías tenía que descender del cielo con una palomita en la cabeza, digamos. Pero eso es lo que ellos creían. Jesús estaba ahí, hacía milagros y no lograban verlo por sus creencias, porque tenían un velo acá, así, ni siquiera, así de grueso el velo lo tenía. Veían ahí, veían lo que él decía, veían que lo que decía era súper coherente y verdadero y no les daba la gana de creerlo. No les daba la gana. Esa es la única respuesta. No les daba la gana. ¿Por qué? Porque tenían ahí su creencia. Lo mismo con la iglesia. No necesitas la iglesia. No, pero yo tengo que ir a la iglesia porque en la iglesia es esto. En la iglesia se escucha la palabra. Vos acá igual escuchás la palabra. Vos sola en tu casa podés leer y escuchar la palabra, entender la palabra. Pero están ahí con su creencia de que el pastor les dice que acá es un lugar santo y ustedes tienen que venir. Esa es una creencia. Esa es una creencia. Y lo peor de todo es que algunos pastores, yo no meto a todos en la bolsa porque no conozco, pero la mayoría que conozco, porque yo desde que nací en un hogar cristiano, ¿no? Como se decía, y desde que nací yo me llevaron a un montón de iglesias, ¿no? Entonces todos los pastores que yo conozco se endiosan, le dicen mi pastor, mi apóstol, mi padre espiritual. ¿Cómo pues tu padre espiritual? Estás intercambiando a Dios por un hombre. ¿Cómo pues le vas a decir padre espiritual a alguien? ¿Se dan cuenta? La gente está tan distorsionada, la gente quiere creer algo que le han implantado de generación en generación. Esperen que me perdí. ¿Dónde yo? Ya. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Qué masivo, ¿no? De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando y ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús, entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaron, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón botarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado
porque Jesús todavía no había entrado en su gloria, o sea, había muerto, digamos, ¿no? Todos dicen, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos, de hecho, el Espíritu de Dios, pero los que son hijos de Dios son los que deciden creer en Él. Vos no podés ser una hija de Dios si no crees que, ponelo terrenalmente, vos no podés ser hija de tu papá biológico si no hay un acta que diga que vos sos hija de él, ¿no ves? O si no hay una prueba de ADN que diga que vos sos hija de tu padre. Entonces crees que sos hija de tu padre. Ahora decime, ¿cómo vas a ser hija de Dios si no crees en Dios? Si no crees cómo realmente es Dios. Si no ves que Dios es amor, sino que ves que Dios es un Dios que solamente juzga. Y es así, y te va a ir. Vos no sos hija de Dios. Entonces todos tenemos el espíritu que Dios nos dio, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios necesitas creer en Él. Necesitas creer en Él. Entonces ahí sos hija de Dios. Porque si no crees, no sos hija, pues, porque no crees en Él. Entonces, eso que dicen, todos son hijos de Dios, hasta los que están en el mundo. En el mundo no lo conocen. Hay personas que no conocen a Dios. Ellos no pueden ser hijos de Dios porque no lo conocen. No saben quién es Él. División e incredulidad. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿Acaso en las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David? Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta de lo que es, esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Imagínense, se atrevían a usar el nombre de Dios en vano. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Todo era un disturbio, si se dan cuenta. Todo era un disturbio, todo era unos creían, otros no, se peleaban por los que creían, se peleaban por los que no creían. Entonces, acá se dan cuenta que, acá se dan cuenta que todo es cuestión de percepción, pues, ¿no? Todo es cuestión de percepción. Podemos tener errado el concepto de seguir a Dios, ¿no? Podemos tener el concepto de que seguir a Dios es ir los domingos a la iglesia. Pisamos la iglesia y somos santidad pura, ¿no? No hablamos mal, controlamos nuestro vocabulario, controlamos cómo nos vestimos. ¿Por qué? Porque es la iglesia, es un lugar santo, está Dios acá, entonces Dios me tiene que ver así. Creencia. Y si vos crees algo diferente a lo que la mayoría de las personas creen que es lo que hacen, te juzgan, te acribillan, te dicen que vos sos, este, no sé, pues hay comentarios que me dicen, ¿no? Que ni siquiera ya recuerdo, los leo y me río. Te dicen que vos sos, no sé, pues hija del diablo, digamos, ¿no? Sos Satanás, que venís a hablar, huevadas, que eso no dice la Biblia, que venís a atacar. Yo no vengo a atacar a nadie, ni vengo a criticar. Yo lo único que quiero es que ustedes entiendan que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados y Dios está dentro también tuyo, porque Dios es todo, ¿me entiendes? Yo lo que quiero que entiendan es que no tienen por qué limitar a Dios. No hay para qué limitar a Dios. No hay que ponerle una etiqueta. Solamente es mi padre. No, Dios es tu padre, pero Dios es todo. Dios es todo. Entonces no etiqueten a Dios.
No piensen que Dios es un Dios de simplemente que juzga, porque es muy diferente un Dios justo a un Dios que juzga, porque ni Él nos juzga, literalmente ni Dios nos juzga. Cuando la cagamos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, pedimos perdón y el que hace, venga otra vez, lo recibo otra vez con brazos abiertos. Y a veces pecamos sin darnos cuenta, pero acá está la diferencia. Una vez vos conocés la verdad y decidís pecar, entonces ahí ya no es que te reciba, venga, porque vos decidiste hacerlo mal. No fue inconscientemente, como que, ay, mira, no me di cuenta, oh puta, verdad, hablé malo, hice. No, fue consciente. Vos sabías la verdad y decidiste irte a drogarte con tus amigos los fines de semana. Irte a beber, que una copita de vino que dice la Biblia, ¿no? Y decidiste que la copita y luego entró otra copita y luego entró la cerveza y luego entró el trago. Vos lo decidiste. Entonces todo lo que te pase ahí va a ser culpa tuya, mamá, porque tenemos libre albedrío. Decidimos lo que hacemos, decidimos lo que hacemos con nuestras vidas. Literalmente decidimos lo que hacemos con nuestras vidas. Entonces, si vos estás conociendo la verdad, que qué es la verdad, está acá. No hay cómo mentir, no hay cómo ocultarla. Acá te dice todo. Acá te dice todo lo que es la verdad. Vos la conocés y decidís no hacerla, entonces no le eches la culpa a Dios cuando te pasen las cosas, pues, ¿no? Porque esas cosas te pasaron por tu decisión. No fue ahí, es una prueba que Dios me mandó. No, decidiste hacer lo malo, fue tu decisión. Decidiste no seguir lo que dice acá, fue tu decisión. Decidiste no disciplinarte físicamente y Dios te está diciendo. Entonces lo que te venga, la enfermedad que te venga, la artrosis, la diabetes por comer tanto, fue culpa tuya porque es tu decisión no entrenar, porque es tu decisión no cuidarte. Que te venga el hígado graso, es tu decisión seguir alcoholizándote. Que te venga cáncer en los pulmones, es tu decisión seguir fumando. Sabes que no es correcto, sabes que no tiene que ser así. Y lo seguís haciendo. De todas maneras, lo seguís haciendo. Entonces también tenemos que tener un poco de coherencia, ¿no? Con nuestra vida, saber discernir que cuando es una prueba de Dios y cuando es simplemente algo que nos pasa porque lo hicimos por cuenta propia, ¿no? Lo hicimos por cuenta propia. Y sí, los problemas, las pruebas no las manda Dios. Pero cuando en esa prueba no aprendiste nada, yo les dije ayer, no, te vuelvo a mandar otra. Pero a veces nosotras mismas nos buscamos esa prueba. Y esa ya no va a ser Dios. ¿Por qué? Porque vos decidiste no seguirlo. Vos decidiste hacerte la loca y decir, bueno, es que es que ya llevo mucho tiempo levantándome a las 5 orando, que leyendo la Biblia, que yendo al gimnasio, que comiendo sano, ya tengo el físico, ya me gusta cómo me veo, ya lo escucho, ya lo siento. Entonces voy a ir un ratito a este lugar. Un ratito nomás voy a ir a este lugar. ¿Qué pasa en este lugar? Estás en un ambiente donde la gente está bebiendo, está fumando, se está drogando, y vos estás ahí. No, 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 no bebo. No, 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 esto. No, ay, pero tengo sed, no hay nada. Ay, y vas a empezar a ver. Es algo ilógico que querrás ir a un lugar de donde has salido recientemente. No puedes estar 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses sin hacer eso y luego después de 6 meses volver ahí para ver si sos fuerte. Tienes que tener mucha fortaleza mental para hacerlo. Literalmente mucha fortaleza mental. Mucha, en exceso. Yo puedo decir que la tengo, por eso puedo ir a cualquier dulcería o demás y no comer. Pero hay personas que no la tienen. Es como que un drogadicto entra a un centro y después de 3 meses, puta, liberado, ¿no? Pum, vaya a querer predicarle a los que están en los canales. Va a entrar con una Biblia y va a salir con un pitillo, digamos. No se metan a lugares donde saben que la tentación está ahí, que ustedes aún no pueden resistirlo. Y sean honestas. Puta, me gusta beber. No voy a ir a un lugar donde están bebiendo, pues, porque me gusta, literalmente me gusta. Me gusta drogarme, fumar, no sé, lo que sea. No voy a ir a un lugar donde estén haciendo eso, porque la tentación está. Ustedes no busquen la tentación. ¿Para qué buscarla? No, soy fuerte. ¿Sabes cuándo soy realmente fuerte? Cuando decís, yo ya sé que no fumo. ¿Para qué voy a ir a ese lugar? ¿En qué me va a sumar ir a un lugar donde todos estén drogando? Donde todos estén bebiendo. ¿En qué me va a sumar?
En nada. Entonces no voy. ¿Y qué? Ahí Dios te va a mandar las pruebas. Te va a mandar a tu amiga, esa que te llevaba, a incitarte, incitarte. O vas a estar en un lugar y pum, de la nada se van a poner a fumar. Y vos ahí. Y es como que decidís irte. Entonces, cuando no tenés que buscar la tentación como para que "Ay, ya voy a ser fuerte, la voy a buscar". No. Literalmente Dios te va a mandar las pruebas para ver si sos fuerte. Pero vos buscarla, no hay para qué buscarla. ¿Entienden? Es como eh, buscarle cinco patas al gato, como dice el dicho. No hay para qué buscarla. Si estás en un ambiente donde sentís que ya nadie te suma, literalmente nada te suma en ese ambiente, no hay para qué ir. Si ves que esa amiga ya no te suma, lo único que hace es hablar de chupas, jodas, fiestas, ¿para qué va a ser tu amiga? Decime qué van a compartir en común. Nada. No van a tener tema de conversación. Yo todas mis amistades, yo las tenía de la U y ahora me junto con ella. No tengo nada en común. Yo no me junto con ella hace 5 años, pero no tengo nada en común, entonces no voy a desperdiciar mi tiempo juntándome con ella, porque no tenemos nada en común. Ellas hablan que la U, que el docente, que la joda. ¿Y yo? ¿Cómo están tus negocios? Ah, bien, digamos esto. Tu vida de matrimonio buenísimo, mira, estoy leyendo esto, tengo que ir a este lugar, tengo que cerrar este negocio. ¿Se dan cuenta? No hay, o sea, no hay cómo, de qué podemos hablar. Entonces, si tu círculo ya no coordina ni compagina con vos, con tu lenguaje, no hay para qué estés ahí. No hay para qué. Obviamente que la persona que le guste tu cambio, la persona que vea que estás cambiando y quiera cambiar, entonces apoyarla, ayudarla. Si esa amiga que estaba en la joda te dice, oye, cambió harto, me gusta, ¿qué hiciste? Ayudarla, mierda, con los brazos abiertos, pues recibirla, ayudarla. Pero si no te dice nada y en vez de decirte, oye, qué buen cambio, te dice, ay, que sos aburrida, que antes eras más chévere, que antes era más divertida, jovial, ahora qué sos, digamos, ¿no? Esa no es tu amiga, nunca fue realmente tu amiga, nunca fue, porque una amiga, un amigo, nunca te va a juzgar, nunca te va a juzgar ni te va a hablar sin empatía, nunca. Más bien hay amigos que se apoyan, por ejemplo, traen al gimnasio, traen a sus conocidos, a sus amigos, ¿por qué? Porque se sienten bien ahí. Entonces quieren que sus familiares, que sus amigos vengan a hipertrofia porque quieren que sientan lo que ustedes sienten ahí. Entonces ustedes están amando a esa persona. ¿Por qué? Porque quieren que ellos sientan la felicidad que se siente reventarse ahí y sentirse bien cada vez que ven su cuerpo, cada vez que se ven al espejo, se sienten, pero mira de magnífica que estoy, digamos, ¿no? Y aún falta más. Quieren que ellos sientan eso, entonces por eso los llaman a que vengan a entrenar, por eso los buscan a que vengan acá. Obvio, ya varios alumnos han traído a toda su familia para que entrenen y entrenan, digamos. Entonces, siempre busquemos ser esa luz para las personas. Y la persona que no quiere ser luz y quiere esconderse de la luz, te va a tirar hate. Te va a tirar hate. Donde sea que vayas, te va a tirar hate. Pero es porque no logra entender lo que haces, no le cabe en la cabeza, porque tiene tantas creencias limitantes que no le cabe en la cabeza. Entonces, lo mejor que puede hacer es hablar mal de vos, es tirarte basura. Eso es lo mejor que puede hacer, literalmente. Lo mejor que puede hacer es eso. Entonces, bueno, eso pasa en redes, ¿no? Digamos, yo he visto como que a personas que a veces me comentan cosas así y las veo en persona, cuando voy generalmente a la villa o por ahí, y las miro porque, o sea, son como que mis haters frecuentes, ¿no? Entonces yo ya los ubico y digo, bien, este me hace ser viral, que siga así, digamos. Entonces yo los ubico y es como que nos miran y nos saludan, digamos, ¿no? O se cagan de miedo y se esconden. No saben qué hacer, no saben cómo administrar tal admiración que nos sienten que deciden echarnos mierda. Entonces es así con la vida. Es así, por eso es que les digo, ustedes tienen que construir a esa mujer que admiren, esa mujer que respeten, sin necesidad de pedirlo. La gente te va a respetar, la gente te va a admirar, porque vos estás demostrando lo que sos. Vos llegás a un lugar y se siente tu energía, se siente la energía de alguien que se ama, de alguien que se respeta, de alguien que literalmente refleja a Dios en ellos. Se nota. Entonces aprendamos a ser esas mujeres que se admiran, que se respetan. Porque como vos te ves, te ve el mundo. Entonces si vos te logras amarte, logras respetarte, logras admirar lo que te estás convirtiendo,
logras admirar todo lo que has pasado y a pesar de todo eso te hizo más fuerte, te hizo ser la mujer resiliente que sos ahora. Entonces, eso es cuestión de admirar, eso es cuestión de respetar. Cuando vos te empecés a amar, a respetar, la gente te va a ver así. Y la gente, por ende, te va a respetar, le va a gustar tu compañía, le va a gustar estar cerca tuyo, le va a gustar. Entonces, aprende a ser esa mujer. Seguí forjándote acá, no es que, ay, que ya estoy cansada, que ya más de un mes estoy leyendo la Biblia, levantándome. ¿Y qué más puedes hacer? A ver, si no haces esto y no seguís alineada, vas a volver a esa vida de mierda que tenías. O vas a volver a estar gorda si no te alineas y no entrenas. Es así. No es que a mí me cansé. Si te cansás, seguí. Si estás sufriendo, seguí. En el sufrimiento es donde se conoce más a Dios. En el sufrimiento, porque cuando la mente y el cuerpo está cansado, lo único que queda es el espíritu ahí, vibrante. Entonces en el sufrimiento es donde conoces más a Dios. Entonces tenés que sufrir. Hice una historia en Instagram hablando más o menos de eso, que las personas quieren todo fácil, hacer el mínimo esfuerzo y conseguir un montón de resultados. Y no es así. Pues tenés que sufrir y tenés que esforzarte todos los putos días de tu vida. Todos los días tenés que esforzarte, tenés que sufrir. Porque cuando venga la recompensa que Dios te va a dar, obviamente tenés que hacerlo sin expectativa. Porque cuando llegue, vos no estabas esperando nada. Y cuando llegue es como que, wow, digamos. Y plena gratitud. Plena gratitud. Entonces, chicas, aprendamos a ser más resilientes, aprendamos a vivir en Jesús. Eso también es gran tentación cuando uno está sufriendo, va a tomar el camino fácil. Exactamente. Uno toma el camino fácil. Y ahí, ¿por qué creen que les digo que cuando uno sufre, sufre? Tiene una de dos. O adormecerse, que ¿cómo sería? Drogarse, beber, comer en exceso. O igual la pornografía. O seguir aguantando y confiar en Dios, pedirle fuerzas a Él. Tiene una de dos cuando está en ese punto. Entonces, si vos no decidís adormecerte y decidís pedirle a Dios la fuerza, ahí es donde más fuerte lo vas a conocer. Ahí es donde su gracia, su amor y todo ¡puf! Te llega y como que te abraza. Entonces, por eso es que tienen que sufrir, tienen que esforzarse cada día. Dios te dice, esforzate y sé valiente. Eso te dice, esforzate y sé valiente. Trabaja bajo el sol, te dice. Trabaja y disfruta de tu trabajo. Disfruta de tu vida, disfruta de lo que tenés ahorita, pero siempre teniendo en cuenta tu pensamiento más elevado. Porque Dios está siempre en tu sentimiento y tu pensamiento más elevado. Si tu pensamiento más elevado es, a ver, yo quiero vivir viajando por el mundo, ese pensamiento te lo dio Dios, porque es el más elevado que tenés. Entonces Dios está siempre en lo más elevado, Dios está siempre en lo más positivo, Dios está siempre en la abundancia. Entonces tu pensamiento más elevado, ese pensamiento te lo dio Dios. Y si te lo dio es porque te lo puede cumplir, que te lo va a cumplir, pero antes de cumplírtelo, tienes que ser esa mujer que pueda tolerar, que pueda soportar la presión que le venga cuando ella esté viajando por el mundo. Los problemas que le venga cuando ella esté viajando por el mundo. Primero tienes que crear esa mujer que ya viaja por el mundo. Y vos, si tu sueño es viajar por todo el mundo y trabajar viajando, entonces primero tenés que forjar a la mujer ahorita, que ya viajara por el mundo, que ya se esforzara así, para que cuando Dios te lo dé, no te derrumbe, sino que te lo dé y sepas soportarlo y lo integres a tu vida. Porque si Dios te lo da, vos no estando preparada, va a ser mucha carga y te vas a caer. Entonces primero tenés que forjar esa mujer que pueda tolerarlo para que Dios te lo dé y lo integre. Y luego, ¡pum!, para adelante. Y más, y más, y más. Por eso es que tienen que aprender a forjarse. Tienen que aprender a ser fuertes. Tienen que aprender. No hay mejor enseñanza que cuando estás destruido de macurcada, destruida así de macurcada, vas y entrenas al otro día. Así es en la vida. Un día vas a estar destruida, hecha mierda en el piso, pero al día siguiente tenés que seguir y seguir. Así como es en el gimnasio, en la vida del gimnasio te enseña cómo es la vida, cómo tenés que tolerar la vida, cómo tenés que afrontar la vida. Eso te enseña el gimnasio. Imagínense ustedes no están entrenando, no saben cómo es la vida. Porque así es. Estás hecho mierda y tenés que seguir yendo.
No tenés ganas, igual tenés que seguir yendo, ya sea por salud, ya sea porque querés alcanzar un objetivo. Y así es la vida, así no querrás, tenés que seguir y tenés que seguir, así no querrás. Entonces, cuando aprendamos a tolerar esa presión, cuando aprendamos a hacernos fuertes, ahí es donde más vamos a sentir algo. Ahí es donde en toda la tormenta vas a sentir una paz que no podés imaginar, pero una paz absoluta. Y vos en medio de la tormenta, y que en medio de la tormenta tengas paz, no se imaginan lo maravilloso que es. Literalmente, yo ahorita estoy así como que estoy con una paz, aunque pase tantas cosas a mi alrededor, yo estoy con una paz. Y esa paz solo te la puede dar Dios, nadie más. Solo te la puede dar Dios. Porque yo era una mujer de que todo quería controlar, todo quería así, todo quería tenerlo ahí bajo mi mano. Y Dios me dijo, no, así no es, es bajo mi control, es bajo lo que yo quiero y ¡pum! Me desorganizó todo, me hizo mierda. Entonces, aprendamos a ser mujeres fuertes, ser mujeres valientes y ser mujeres esforzadas. Porque siendo así es donde Dios te va a dar en abundancia. Si no sos una mujer fuerte, forzada, sabia, valiente, no te va a dar nada, porque no vas a poder soportarlo. Y si te da, te va a autodestruir, porque no puedes soportarlo. ¿Listo, chicas? Fue muy lindo.